Hoy vamos a hablar acerca de un tema individual que hace una pregunta. Un hermano creo que el jueves ya lo había compartido algo similar, ¿verdad? ¿Quién eres, verdad? Nuestra identidad en el Señor. ¿Se recuerda, hermano Juan Antonio? Le tomé hartos ahí pasajes del hermano. La crisis espiritual que está viviendo la actual iglesia del Señor es preocupante, ¿verdad? La iglesia actual, la iglesia cristiana, vive una crisis espiritual que es bastante preocupante. La Biblia nos advierte en su palabra, con algunos textos que dicen que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es algo, una realidad, ¿verdad? Es un texto que a lo mejor en los años 90, 80, ¿verdad? Lo leíamos y veíamos las iglesias cada vez más fervientes, ¿verdad? Cultos que no querían terminar, personas rindiendo su vida al Señor. Sin embargo, hoy día es algo muy distinto el escenario, ¿verdad? Por distintas razones. En la Biblia tenemos múltiples advertencias acerca a no afanarnos, ¿verdad? También la Biblia nos advierte en poner y nos aconseja en poner nuestra mirada en las cosas de dónde. ¿De arriba de dónde? ¿De la vitrina? No, de las cosas del cielo, ¿verdad? En las cosas del Señor, las cosas que están ahí en el reino de Dios. Parecieran que fueran versos viejos, ¿verdad? En un libro tal vez retrógrado, ¿verdad? No afanarse hoy día, cuando vivimos una vida que es afanada. Este libro no está actualizado, diría alguno, ¿verdad? Poner las cosas, poner la mirada en las cosas de arriba, qué retrógrado eso, ¿verdad? Para la sociedad hoy día, las religiones, la fe de las personas, incluso no importa cuál fe sea, es algo que ya no tiene ningún sentido, ¿verdad? Es preferible incluso que tú creas mejor en un amuleto, ¿verdad? Eso podría ser mucho más aceptable dentro de una sociedad. Pero poner tu mirada en el Señor, creer en Jesús, es algo para la sociedad de hoy, algo retrógrado. Es algo que tenemos que enfrentar como sociedad cristiana, ¿verdad? Muchas veces la burla de los demás. Ahora, dele gracias a Dios que es la burla, ¿verdad? A lo más le dirán canuto, le dirán fanático, ¿verdad? Pero nadie le va a tirar una piedra, nadie le va a golpear por eso, ¿verdad? No hay registros, creo, hoy día de eso. Algunos de ustedes cuando fueron más jóvenes y recibieron a Cristo por ahí en los años 80, tal vez más de alguna cosa le llegó, ¿verdad? Pero hoy día hay demasiada libertad para poder servir a Dios. Sin embargo, hay muchas advertencias que la Biblia nos hace en relación a la crisis que hoy la iglesia está viviendo. La realidad es que los cristianos están pasando entonces una crisis espiritual tremenda, ¿verdad? Muchos cristianos. Tal vez usted ha pasado esa crisis, ha salido de ella, hoy día está acá. Algunos están pasando esa crisis espiritual, pero lo cierto es que es una realidad. En estos años de pandemia, algunos pudimos aprovechar la instancia, ¿verdad?, para poder acercarnos a Dios, porque ya no tuvimos que ir tanto al trabajo, vino el teletrabajo, pudimos estar más encerrados en casa y algunos tuvimos la bendición de poder dedicar más tiempo al Señor, ¿verdad? Como iglesia tuvimos que dedicar mucho tiempo al Señor para poder estar conectados de alguna forma, ¿verdad? Fueron un poco de sufrimiento ahí con los hermanos del multimedia, porque para poder llegar con ustedes esto que hoy día se ve tan simple, ¿verdad? Hoy día es un par de clics y listo, pero fue difícil. Entonces la pandemia para muchas personas fue una bendición. Para nosotros como familia en particular, eh, tenemos muy buenos recuerdos de la pandemia. Hoy día ya estamos saliendo, no se ha acabado, pero tenemos muy buenos recuerdos como familia, ¿verdad? Dentro de la pandemia. Es como extraño esto, ¿verdad? Sin embargo, al principio también fue angustiante, al principio también fue un momento de que no sabíamos qué sucedía, pero podemos recordar tiempos hermosos, ¿verdad? Ahí en pandemia. Eh, Pudimos ver la mano del Señor en medio de la aflicción. Sin embargo, para muchos también esta fue la oportunidad para disimuladamente dejarse llevar por el mundo. Y ahí es un problema, ¿verdad? Y estos son por decisiones personales, ¿verdad? Nosotros como iglesia creemos que tenemos una seguridad en la salvación, ¿verdad? Creemos que la salvación, no es que usted pierda la salvación porque pecó, ¿verdad? Porque si no el Espíritu Santo estaría que entre, que sale, que entre, que sale, ¿verdad? Nosotros creemos en la seguridad de la salvación, sin embargo, también creemos que una persona puede apostatar de su fe. O sea, voluntariamente
puede decidir no seguir siendo un hijo de Dios. Y eso no necesariamente la persona tiene que decir, hey, ya no creo en Dios, sino que por sus obras, por su forma de ser, ¿verdad? Puede comenzar a manifestar que ya no quiere nada con Dios, comienza a rechazar a Dios, ¿verdad? Entonces, muchas personas en medio de esta pandemia que se ha extendido por más de 2 años, han visto, ¿verdad?, cómo esta crisis espiritual ha llegado a sus vidas. Algunos están ahí de un hilo nada más, ¿verdad? Usted dele gracias al Señor si hoy día está recuperándose, ¿verdad?, tomando fuerzas en el Señor. Pero es muy preocupante. ¿Qué haremos? ¿Tomaremos piedras y las tiraremos? No, ¿verdad que no? ¿Qué haremos? Oraremos, ¿verdad? En nuestra oración, cada viernes por medio que nos juntamos para orar, oramos por aquellos hermanos que han ido quedando en el camino. Porque nuestra intención es poder volverles a abrazar, ¿verdad? Y poder volverla a tener en medio nuestro. Esa debe ser su oración, por supuesto, ¿no? ¿Sí o no? Amén, ¿o no? Amén. Bueno, actualmente muchos cristianos dicen que creen en Dios, pero viven sus vidas con una carencia de identidad cristiana. Estamos hablando de la identidad, ¿verdad? Como cristianos. Muchos cristianos viven una vida cristiana sin identidad, ¿verdad? La mejor forma de describir a la iglesia moderna de hoy es una iglesia desorientada, ¿verdad? Es una iglesia completamente desorientada que tal vez no sabe ni siquiera, como decimos en Chile, hacia dónde va la micro, el autobús para otros países, ¿verdad? Nuestro querido y amado pastor Chuy en alguna oportunidad tiene él comentaba, ¿verdad?, en uno de sus mensajes que tiene una visión acerca de cómo estaba la iglesia, ¿verdad? Porque me parece que era en un contexto de un evento cristiano y él veía una mujer, ¿verdad?, en una visión. No piense usted que fue transportado al tercer cielo, simplemente vino una imagen a su mente en donde veía una mujer con una gran lengua hinchada, ¿verdad?, y con los ojos con estrabismo, ¿verdad? Y de esa forma el Señor le decía, así está hoy mi iglesia, ¿verdad? Completamente desorientada, sin poder poner su mirada en las cosas que le convienen y con su lengua hinchada sin poder decir y hacer absolutamente nada. ¿Puede usted hacer algo con su lengua hinchada? No, ¿verdad? Entonces, pareciera que esa es una forma de poder describir la iglesia de hoy, una iglesia completamente desorientada, ¿verdad? Una iglesia que lo quiere todo, pero no entiende nada, ¿verdad? Queremos todas las bendiciones de Dios, pero no estamos entendiendo de qué se trata el reino de Dios. Para algunos, esas personas son cristianos, para otros, esas mismas personas son del mundo, ¿verdad? Un día eres del Señor, al otro día estás sumido en la desesperación, como si fueras un huérfano que no tiene un Padre celestial. Y comienzas a dar vueltas en un círculo, ¿verdad? Por esa falta de identidad. Una de las cosas que veo en esta sociedad es como muchos hijos huérfanos que fueron abandonados, ¿verdad?, por alguna situación, buscan ¿a quiénes? A sus padres biológicos, ¿verdad? Hay una intensa búsqueda, teniendo yo unos buenos padres adoptivos, ¿verdad? Pero hay una intensa búsqueda de saber quiénes son sus orígenes, ¿verdad? Porque necesitan tener una identidad. Necesitan cerrar esos ciclos, necesitan llenar esos vacíos que tienen ellos dentro de esa sociedad. Por lo tanto, la identidad en las personas, no solamente en los cristianos, es muy importante. En nuestro caso, nuestra identidad con el Señor. Todo esto entonces es probable que tenga que ver con esta falta de identidad relacionada a Cristo. Algo puede estar sucediendo en la vida de aquella persona, ¿verdad? En su vida espiritual, en su vida racional, porque no puede identificarse 100% como un cristiano, como un hijo de Dios. Esta semana me tocó hacer algunas diligencias, ¿verdad? ¿Ha hecho usted alguna diligencia? ¿Sí? Bueno, me tocó a mí hacer algunas diligencias y mi cédula de identidad, mi carnet, ¿verdad?, se había vencido, entonces me correspondía renovarla. Y hay un sistema en donde usted ya no tiene que ir, sino que con su misma foto antigua, más joven me veo,
se la actualizan, ¿verdad? Y solamente tenía que ir usted a buscarla a la municipalidad. Le paso el dato, ¿verdad? Así fui yo entonces durante esta semana a buscar mi cédula con 5 años menos, ¿verdad? Más delgado, me encantó, ¿verdad? Y vigente hasta el 2000 y algo. Entonces me la entregaron, ¿verdad? Bonita la cédula, la verdad. Y me la llevo conmigo, ¿verdad? Y justo ese día cuando yo retiré en el registro civil de acá, de Padre Hurtado, me dice la señora del registro civil, me dice, ¿sabe qué? Se nos cayó el sistema, ¿verdad? Pero le vamos a entregar la cédula para que usted se la lleve y en 2 o 3 días, ¿verdad? Va a estar habilitada, porque eso tiene un chip, etcétera, etcétera. Va a estar en línea, ¿verdad? Yo le dije, ni un problema, porque la necesito para la próxima semana, o sea, la que pasó. Resulta que cuando fui a hacer mi trámite importante, ¿verdad? Al banco, me dicen, ¿sabe qué? No lo vamos a poder ni ayudarlo. Me dicen, ¿sabe qué? No va a poder hacer el trámite porque su cédula está no vigente, no está reconocida, no está en el sistema, ¿verdad? Y yo, ¿cómo es posible? ¿Sabe usted quién soy yo? Yo le dije, no, es que no entiendo por qué poder hacer. Y fui al servicio, al registro civil, a preguntar, ¿verdad? ¿Qué pasó, verdad? Porque no pude hacer esta validación. Entonces la persona me dijo, ¿sabes que tienes que volver? No te sirve este registro civil, tienes que ir el mismo donde sacaste la cédula y ahí tienes que ir a hacer la renovación. Así que yo, con todo el gozo del Señor, me fui, ¿verdad? No pude ir al banco porque ya eran 10 para las 2, ¿verdad? Entonces no alcanzaba. Y ese fue el fin de mi semana, ¿verdad? Y no pude hacer el trámite importantísimo que tenía que hacer. Pero descansamos en el Señor, ¿verdad? Amén. En conclusión, entonces, tenía una cédula de identidad que era nueva, estaba nuevita, ¿verdad? Que decía que estaba vigente. Mi cédula decía que en el plástico decía vigente hasta no sé qué año, 2080, ¿no? El de la foto, ¿sabe quién era? Era yo, ¿verdad? Era yo. Estaba mi nombre, estaba mi root, mi fecha de nacimiento, pero esa cédula en realidad no me servía para nada. No me servía para nada, ¿verdad? No pude hacer nada de lo que yo quería hacer. Yo le decía a la señora, pero mire, si está recién, mire, está calentita, está recién hecha, ¿verdad? Dice, no le sirve, no le sirve. El sistema no me deja, no la reconoce. Incluso podría ser hasta un fraude, me decía la señora, es por seguridad, ¿verdad? Entonces, la única forma de solucionar el problema era volver a ir a ese registro civil, ir con la persona que me había hecho la solicitud y validarla, ¿verdad? Es un trámite que tendré que hacer mañana muy temprano, ¿verdad? De este hecho, en mi vida aprendí varias lecciones cotidianas, ¿verdad? Como, por ejemplo, ser más precavido. Mi esposa me dio un listado de cosas que debía haber hecho. No se las voy a contar todas, pero verificar las cosas que hago, que estén bien ingresadas en el sistema, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ella debe estar ahí gozando que yo digo esto ahora. Pero en la vida del cristiano, todas las situaciones, por muy domésticas que puedan ser, deben tener también una enseñanza espiritual y práctica para nuestras vidas. ¿Sabía usted eso, no? Cuando a usted le pase algo, entonces usted tiene que buscar esa enseñanza espiritual para su vida, ¿verdad? Porque hay algo que Dios le quiere enseñar, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendí del Señor en esta situación? Puedo tener una credencial que diga cristiano, que diga pastor, que diga evangelista, servidor. ¿Ha visto que a veces las iglesias tienen esas credenciales? Pero que usted puede entrar al hospital a visitar a los enfermos. Por ejemplo, podría decir mi credencial, mi identificación, maestro de la Biblia, etc. Pero si esa credencial no está validada espiritualmente, no sirve de nada. O sea, tú puedes entrar, ¿verdad? Y vas a decir algo, pero Dios no va a estar contigo. A pesar que Dios puede usar hasta un burro, ¿verdad? La gente puede creer lo que dice esa identificación. Lo puede creer. ¿Qué dice la identificación? Pastor, hermanito, Dorca, no sé lo que usted quiera, ¿verdad? Evangelista, etc. La gente lo puede creer, ¿verdad? Hasta que alguna persona que tenga la facultad de poder validar eso pueda indagar más allá, ¿verdad? De lo que dice simplemente la impresión, ¿verdad? Y se dé cuenta que a lo mejor lo que ahí dice no es
válido. ¿Sabe usted que existen muchas cosas que son falsas, verdad? ¿Sí o no? Cuando he tenido la oportunidad de viajar lejos de mi casa, por trabajo principalmente, una de las cosas que a mí más me preocupa es que todos mis papeles estén bien, ¿verdad? No sé si le ha pasado alguna vez, que tiene que estar todo en regla, porque usted ya se va y tiene que retornar, pues, ¿verdad? Entonces, que todos mis papeles estén bien, mi cédula de identidad esté vigente, si voy en un avión, que el pasaje de avión sea el correcto, ¿verdad? Eh, que esté, por ejemplo, en la puerta de embarque que corresponde, no se te vaya a pasar el avión, ¿verdad? Son cosas que a una persona que viaja le preocupan, ¿verdad? Y uno se estresa y corre, ¿verdad? Y anda, no sé, para mí no es algo que yo lo disfrute, ¿verdad? El solo hecho de pensar que estoy lejos de la casa y que por algún descuido no pueda abordar, por ejemplo, ese avión de regreso ya me hace transpirar, ¿verdad? Y yo estoy todo transpirando ahí no solamente porque me da miedo el avión, sino porque estoy pensando en los documentos, ¿verdad? Y te dicen, muéstrame, y uno tirita así, ¿verdad? Mostrándole todos los documentos. Imagínate esto, llegas al cielo, te vas directo para allá, ¿verdad? Pero al registrarte en la entrada del cielo te dicen, un momentito, ¿verdad? Nombre, Estrada. Estrada, aquí está. Ah, mira, aquí está. Estrada. Estrada Montserrat. Y empieza la familia, ¿verdad? Y no estás en el registro del cielo. Y tú te fuiste pensando que tenías todos tus timbres. Había una canción antigua, una alabanza que decía, agarra tu pasaporte y arregla cuentas con el Eterno, ¿verdad? Porque tienes que tener todos tus timbres para entrar ahí, ¿verdad? Bueno, hoy tú debes estar muy seguro que tu identificación de cristiano, de hijo de Dios, esté validada en el reino de Dios. ¿Sabías tú que hay muchos cristianos que hoy día marchan en sus iglesias, o mucha gente, mejor dicho, para que se entienda? Hay mucha gente que marcha en la iglesia, me refiero a que participa de una iglesia y van directo al infierno. ¿Sabías tú eso? Iglesias completas, porque no comparten la palabra del Señor, ¿verdad? Están solamente preocupados de la bendición material, solamente de la sanidad, solamente de solucionar el problema de la tierra, ¿verdad? Ese es el mensaje central. Pero no hay un mensaje de arrepentimiento, no hay un mensaje de que debemos cambiar nuestras vidas, ¿verdad? A veces es mejor irse a la casa el domingo así como medio apaleado, ¿verdad? Que irse contento y tal vez sin ninguna lección. Yo estoy seguro que todos nosotros tenemos cosas que cambiar, ¿verdad que sí? Yo tengo muchas, ¿verdad? Muchas cosas. Entonces, cada vez que me presento delante del Señor, muy pocas veces el Señor me dice así como, ah, pues mi niñito bonito. Pocas veces, ¿verdad? Casi siempre el Señor empieza como, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, ya, pues me voy, ¿verdad? Porque Dios, al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces, no menospreciemos esa corrección de parte del Señor, ¿verdad? Tomémoslo con la madurez que corresponde. Identidad, ¿verdad? Cuando Dios corrige tu vida, cuando esa palabra te duele en el corazón, es porque tú tienes una identidad de hijo, ¿verdad? Fíjate que los niños del Sename, que hay que orar mucho por ellos, ¿verdad? Son niños que anhelan en su corazón una corrección. Nadie se preocupa por ellos, nadie los corrige. ¿Tú crees que los cuidadores, probablemente la mayoría, es un trabajo nada más, ¿verdad? Pero deben ser muy pocos los que realmente se involucran y es casi imposible, ¿verdad? Pero esos niños anhelan que alguien los reprenda, ¿verdad? Mira qué extraño, ¿verdad? Los hijos aquí les encantaría que el papá y la mamá nunca le dijeran nada, pero esos niños anhelan que alguien los reprenda, porque tendrían una identidad de familia. Así que tú cuando sientas la reprensión de parte del Señor en tu vida, siéntete identificado porque Dios está contigo.
porque Dios quiere tratar contigo esas situaciones. Cuando Dios guarda silencio, preocúpate. Y si vives una vida así como a la buena de Dios, como dicen por ahí, y no pasa nada en tu vida, no hay reprensión, preocúpate más. Al que ama a Dios lo disciplina, ¿verdad? El Espíritu Santo te va a convencer de pecado. Vas a pecar, pero el Espíritu Santo va a estar ahí convenciéndote de ese pecado. Entonces hoy día debes estar muy seguro de tener esta identificación de hijo de Dios, de cristiano, validada allá arriba en el reino de Dios. En relación entonces a esta ciudadanía del reino de Dios, el apóstol Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 3, en el versículo 20, y le dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí hay un contexto para atrás a leer, ¿verdad? Pero el apóstol dice, nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Le aclara, porque había muchos señores. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Sabías tú eso, no? ¿Sabías que tú tienes un domicilio ahí arriba en el cielo? Que el Señor tiene una mansión para ti preparada, una mansión celestial. Mira, aunque sea una casuchita, no importa, pero que ya estemos arriba, ¿verdad? No va a ponerse usted exquisito. Me gusta la de la esquina. No, ¿verdad? La que sea, ¿verdad? Pero el Señor tiene un lugar preparado para ti. Tiene un nuevo nombre para ti también, ¿verdad? Clodomiro, ¿verdad? Por la eternidad. Entonces, debemos nosotros comprender esta identidad que tenemos como ciudadanos del reino de Dios. Tú eres un ciudadano del reino de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Tú eres un ciudadano. ¿Quiere que le bajemos la potencia ahí? ¿O lo corremos más adelante? ¿Hace mucho calor? ¿La apagamos? Sí, apáguela. Ahí el hermano la sopla. Ya. Abajo tiene que cortar el gas. Se le quemó el pelo. Ya. Volvamos entonces ahí a la palabra, que hacía ahí mucho calor también. En relación entonces a nuestra ciudadanía, el apóstol dijo que tenemos una ciudadanía ya en el cielo, ¿verdad? Mi papá ayer todo el rato estuvo cantando Más allá del sol, no sé si se quería ir ya más allá del sol, pero todo el rato cantaba yo tengo un hogar, hogar bello, hogar más allá del sol, tum, 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 ¿verdad? Va a ser un hermoso día cuando tú llegues a ese lugar, a esa morada eterna, ¿verdad? El lugar de descanso eterno que Dios preparó para ti, ¿verdad? Jovencito, ¿verdad? La abuelita María ahí de ¿cuántos? Unos 19 años, hermana María, ahí en el cielo, ¿verdad? La abueli, ¿verdad? Ahí toda tonificada, ¿verdad? Delante del Señor, ¿verdad? Todos sanos, ¿verdad? Sin preocupaciones, en un lugar hermoso en el reino de Dios, ¿verdad? Contemplando a Dios, ¿verdad? Para siempre. Y ahí ya nadie nos mueve de ese lugar, ¿verdad? Si salimos de ahí es para más bendición, ¿verdad? No sabemos a dónde nos llevará el Señor, pero esa es nuestra ciudadanía. En ese lugar usted debe pensar, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba tan convencido de esto que él decía, para mí el vivir es Cristo. O sea, si yo vivo, es Cristo. Y si me quieren matar, es ganancia. ¿Ganancia para quién? Para Él, ¿verdad? Porque iba a estar con el Señor. Yo le he dicho, cuando hemos estudiado acerca de la muerte, yo le he dicho la conclusión que hemos sacado después de haber estudiado mucho eso. Vamos a decir, ¿por qué no me morí antes? Sí, ya estoy acá arriba. ¿Por qué no me vine antes a este lugar? ¿Por qué me aferré tanto a las cosas materiales? Y lo segundo que vamos a decir, quiero que mi familia muera rápido para que se vengan a este lugar hermoso, ¿verdad? Pero que mueran con Cristo. Cosas que hoy día no podemos entender mucho, pero van a ser conclusiones que vamos a poder sacar, ¿verdad? Que son medias frías hoy día, pero créanme que va a ser mucho más que eso, ¿verdad? Ahora, la pregunta, si hablamos de identidad, la pregunta es, ¿qué es la identidad? ¿Qué es una identidad? Yo busqué en el diccionario de la Real Academia, sí, ahí está, Real Academia Española. Busqué la palabra identidad y dice que es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad, ¿sí? Características, rasgos propios de un individuo o una colectividad que los caracterizan frente a los demás. O sea, hay características, rasgos que están manifiestas en una persona y que lo identifican delante de los demás. Eso es identidad. Cuando tienes una identidad definida, las personas que te ven
se darán cuenta sin problema y rápidamente quién eres, ¿verdad? Hoy día hay gente que usa un pañuelito, usa una cosa, un accesorio, algo, y se identifican dentro de la sociedad abiertamente en lo que ellos defienden, lo que les gusta, lo que creen, ¿verdad? No hay problema en eso, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son las fases de la identificación de la persona? ¿Cómo identificamos a alguien? Primero viene lo visual, ¿verdad? Eso es lo primero que tú vas a usar. O piense usted, por ejemplo, en un carabinero, un policía que te detiene, ¿verdad? Y hay algo visual. ¿Qué es lo que te dice el carabinero? Deme su documento, ¿verdad? Y usted le pasa los documentos, ¿verdad? Y lo primero que va a ver este carabinero es su identificación y luego lo va a mirar a usted para ver si el monito que está aquí es el monito que está acá, ¿verdad? Entonces lo va a mirar, ¿verdad? Primero hay una identificación visual, ¿verdad? Eh, Puede también el policía mirar esa firma que usted hizo y podría pedirle, ¿me puede hacer su firma, por ejemplo? O si usted va a una notaría, le van a decir, haga su firma y tiene que ser igual a la de la cédula de identidad. Van a ver ahí visualmente la fecha de nacimiento, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, mi carnet dice que yo tengo 17 años y miran esto, ¿verdad? Van a pensar que tengo, usted tiene como 22, caballero, no tiene 17, ¿verdad? Entonces no se van a dar cuenta de lo visual, que no coincide, ¿verdad? Entonces tiene que haber algo visual para poder identificar, ¿verdad? Tiene que ir acorde esa fecha de nacimiento con la imagen de la persona. También hay una validación, ¿verdad? Tiene un número de RUT y este número de RUT es válido en el registro civil. De hecho, el carabinero lo digita en un sistema de su celular y dice afirmativo, listo, ya, puede continuar, ¿verdad? También hay un número de serie, ¿verdad? Que tiene su identificación que dice si está o no vigente y validado. Tiene un chip internamente, ¿verdad? Que codifica que eso esté correctamente, ¿verdad? O sea, cuando se acerca su cédula a ese lector, ¡tit! ¿Verdad? Sale la señal y esto lo puede usted validar, ¿verdad? También hay una validación de la identificación que puede ser oral, ¿verdad? Debe saber, por ejemplo, de memoria toda la información que está en su cédula de identidad. Yo alguna vez fui a la cárcel a visitar, no a la cárcel por robar, fui a la cárcel a visitar algunos hermanos ahí y había algo que uno tenía que hacer. No sé si alguna vez usted ha ido a la cárcel a visitar, ¿verdad? Y lo que hacía era que mientras avanzábamos por el pasillo, ¿verdad? Eran muchas puertas, así igual que en la televisión, ¿verdad? Entonces íbamos avanzando ahí por colina, íbamos avanzando, ¿verdad? Y abría la primera reja y siempre había un gendarme, y el gendarme te quitaba así rápidamente tu identificación y empezaba a preguntar, fecha de nacimiento, tu RUT, y uno tenía que decirlo rápido, ¿verdad? Y era un poquito estresante, ¿verdad? Y uno seguía caminando y nuevamente, y como muchas validaciones, había una interrogación oral y miraban visualmente si tú eras, ¿verdad? Tu nacionalidad, cuál es tu fecha de nacimiento, cuál es tu profesión, tu dirección, ¿verdad? Había toda una serie, y si algo no coincidía, te sacaban al costado, ¿verdad? Y buscaban en el sistema y te podían hacer muchas preguntas. Hoy día incluso haciendo esos trámites que les comentaba, me preguntaban, ¿y cuál era el apellido de su abuelita? ¿En serio? No, en serio. Y me decían, no sé, y cuál era la fecha de nacimiento de su tatarabuela, cosas que uno ni sabe, ¿verdad? Pero preguntaban esas cosas, ¿verdad? Porque hay que validar esa identificación. Y lo último, tu huella, ¿verdad? También puede ser. Entonces la palabra identidad deriva y está relacionada con la palabra también idéntico. Identidad, idéntico. Trata de relacionar esto. Identidad, idéntico. Idéntico significa, según la Real Academia, que es igual a otro con el que se compara. O sea, miro esto y son idénticos. No hay diferencia, ¿verdad? Eso significa idéntico, ¿verdad? También idéntico significa que es muy parecido a. O sea, hay mucha similitud. Puede ser que no sea completamente, pero hay mucha similitud. Uno se puede hasta confundir, ¿verdad? Las identificaciones muestran la información real de la persona y la identifican o la relacionan con algo ante los demás. Por ejemplo, un país, ¿verdad? Tu identificación te dice que tú eres de Chile,
o de cuál país que vengas. Hay una habilidad, por ejemplo, que muestra tu identificación. Por ejemplo, tu cédula, tu carnet de conducir, ¿verdad? Dice que tú tienes capacidad para conducir y chocar autos, ¿verdad? De ciertas características. Ahí se indica, ¿verdad? También en esa identificación puede decir si tú eres una visita, si tú eres un externo de la empresa, qué sé yo, etcétera. O sea, todo eso se puede hacer a través de una identificación. Recuerde la palabra identificar, que se relaciona con idéntico. La falsificación de una identidad, la que sea, se considera como algo grave, ilícito, ¿verdad? Es algo grave, condenable, mal visto incluso, ¿verdad? La falsificación de documentación que te identifica es considerado como un delito, ¿verdad? Y hay sanciones legales a la persona que lo hace. ¿Le quedó claro entonces lo que es en el contexto ¿de qué es lo que es? De la identidad, de la identidad. Bueno, hablemos entonces ahora de nuestra identidad en Cristo, que es el tema que nos convoca, ¿verdad? Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y dice así, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Amén, ¿verdad? Amén. ¿Se validó en el cielo ese amén o no? O hizo toing, ¿verdad? Amén, toing, ¿verdad? Bueno, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, hay una nueva identificación. Las cosas viejas pasaron, ¿verdad? He aquí, todas son hechas nuevas. En el Señor, por supuesto, ¿verdad? Y acá está hablando de las cosas espirituales, de tu corazón, ¿verdad? No está hablando de que tú tienes que cambiar tu closet, tu ropa, tu muebles, no, está hablando de lo que hay en el corazón. Lo demás lo puedes hacer como añadidura, pero acá lo importante es el corazón. Es hecho nuevo en el Señor. Este hermoso pasaje nos habla entonces de una nueva identidad en Cristo, una nueva criatura que deja atrás su antigua forma y en adelante vive una nueva vida, vive una nueva identidad, porque ahora tú te identificas con las cosas de arriba, ¿verdad? Hay gente que por ahí se hizo vegano, por ahí se hizo animalista, se hizo de algún ideal, ¿verdad? Y cambió a lo mejor antes comía carne, pero ahora ya no come carne, ¿verdad? Porque se identifica con ese tipo de persona y está bien, ¿verdad? Usted póngale el ejemplo que usted quiera, ¿verdad? El verdadero cristiano tiene una identidad que lo describe como ciudadano del cielo. Hay características, ¿verdad? En tu vida. Ahora, pregunta, ¿hay algún carnet, alguna cédula, un documento que venga del cielo y que tú lo puedas tener? La verdad que no. No existe. Pero tu vida es ese documento, ¿verdad? ¿Qué es lo que lee la gente en tu identidad? Ahora estoy entendiendo un poco más, ¿verdad? Entonces el verdadero cristiano tiene una identidad que lo describe como un ciudadano del cielo. Cuando vemos a alguien rubio, no pensamos que esa persona viene de dónde. ¿De dónde no vendría a lo mejor un rubio así, con de ojos? ¿Ah? De África, no vendría de África, ¿verdad? A pesar que en África también hay gente rubia. Pero uno no pensaría eso, ¿verdad? Entonces, las personas que viven en África, la mayoría, tienen características que los identifican. Si usted es una persona así con los ojitos así, usted dice, este es chino, ¿verdad? Y usted dice, este es de allá de la China, ¿verdad? ¿Sabe usted que a los japoneses no se le puede decir chino? Porque es una ofensa, ¿verdad? Bueno, yo una vez entré en una empresa por un trabajo, ¿verdad? Y era una empresa japonesa y le digo a la persona que era chileno, me dice, oh, está lleno de chinos. Le digo, no digas eso. Porque es una ofensa para los chinos, hasta para los japoneses decirles chino. Bueno, pero cuando tú ves ciertas características, tú dices, esta persona tiene estas características y lo identificas con algo, ¿verdad? Entonces, algunos ciudadanos de África resaltan incluso aún más esas características, ¿verdad?
Y porque podría ser un negrito de Estados Unidos, o un negrito de Europa, o de Sudamérica. Pero el de África además se pone su atuendo, su outfit, se dice así, no, ahora no, outfit, con sus cosas de África, ¿verdad? Y el Waka Waka, y se pone todas sus cosas, ¿verdad? Y anda por ahí, ¿verdad? Y uno lo mira y dice, ah, no, definitivamente este es de África. Así muestra, ¿verdad? Visualmente. Se siente orgulloso de pertenecer a ese continente incluso. Aunque para algunos puede ser discriminador, para él no es un problema, ¿verdad? Y lo lleva consigo. Entonces, acá en la iglesia, todos te diremos, hola hermano Luis, ¿verdad? Hola hermano cualquiera, ¿verdad? Ya vamos a ponerle cualquier nombre. ¿Cómo está hermano, verdad? ¿Cómo estás? Eso es fácil, ¿verdad? Porque si vienes a la iglesia, ya te decimos hermano, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que venir a la iglesia no te hace solamente ser un hijo de Dios. Eso tiene que ver con el corazón, ¿verdad? Pregunta, ¿qué dice de ti la gente, pero allá afuera? Porque aquí en la iglesia todo, hola hermanito, hermanita, ¿verdad? ¿Cómo está hermanito, hermanita? ¿Cómo está hermanito? Hermanita, ¿verdad? Pero ¿qué dice la gente de ti allá afuera? ¿Cómo te identifica la gente allá afuera? La palabra identidad estaba relacionada con la palabra idéntico, parecido, muy similar, ¿verdad? ¿Qué tan idénticos somos del Señor? El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 11, que va a estar ahí, 1 Corintios 1:11, le dice a los de Corinto, dice, sed imitadores de mí, le dice Pablo. Y usted dice, qué orgulloso Pablo, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre decir eso? ¿Por qué le dice Pablo eso? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea que si los de Corinto imitaban a Pablo, estaban también imitando ¿a quién? A Jesús, según estas palabras, ¿verdad? Sed imitadores, ¿verdad? ¿Qué tan idénticos somos del Señor? En Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 6, dice, el que dice que permanece en Él, hablando del Señor, que permanece en el Señor, dice, debe andar como Él anduvo, ¿verdad? No es que usted imite cómo caminaba Jesús, está hablando de sus pasos en esta vida, cómo se conducía Jesús. ¿Qué haría Jesús en esta situación, verdad? Que me toca vivir. ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? A lo mejor usted reaccionaría de una forma, pero ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Verdad? En Efesios capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo ya lo da como una orden, un imperativo. Le dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, un hijo amado imita a su padre. ¿Alguna vez vio a su hijo, a su hija imitándolo? ¿Sí? Espero que sea algo bueno, ¿verdad? Bueno, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y luego dice, lo mismo que le decía a los corintios, y andad en amor, como también Cristo nos amó. O sea, todas estas palabras van hacia Jesús, ¿verdad? Él es el centro de nuestra vida. Dice entonces que, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso lo hizo Jesús como ejemplo y lo hizo por amor a ti y a mí, ¿verdad? Pero es un ejemplo para que le sigamos. Jesús está interesado, vino a la tierra con varios propósitos, ¿verdad? El principal era morir por ti en la cruz, pero el Señor Dios toma forma humana, ¿sabes para qué? Para que tú pudieras entender cómo debemos ser en esta tierra. Porque Jesús no tenía un cuerpo igual que el tuyo y el mío, ¿verdad? Jesús no abusó de sus poderes, ¿verdad? Y cuando tenía hambre, pudo haber convertido las piedras en pan. Le dijo eso a Satanás, ¿verdad? Lo podía hacer. Sin embargo, vivió una vida tal como tú, enfrentó las tentaciones y las situaciones igual que tú y yo. Entonces la Biblia nos dice a través de este pasaje de Efesios 5:1 que debemos ser imitadores de Dios, ¿verdad? Ahora, lo contrario a imitar a Dios.
todo lo contrario, ¿verdad? Acá dice que imitemos a Dios en nuestro andar, en amor, ¿verdad? Como Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Eso es un ejemplo, una imitación que debemos hacer nosotros de parte de hacia el Señor, ¿verdad? Pero lo contrario es lo que está en el verso 3 en adelante. Dice, pero, fornicación, ¿verdad? Esas pasiones desordenadas y toda inmundicia. Qué interesante que siempre pone el apóstol estos temas que tienen que ver con lo inmoral, ¿verdad? Pero fornicación y la inmundicia o avaricia, nuevamente en el corazón, ¿verdad? Ahora, ni aún se nombre entre vosotros. O sea, esas cosas no deberíamos ni discutirlas, le dice el apóstol, ¿verdad? No debería ser un tema. Sin embargo, lo es. Debemos tratarlo, debemos abordarlo. Y andad en amor, perdón, dice ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Santos significa apartados, ¿verdad? Si tú llevas toda tu vida luchando con el mismo pecado, hermano, hay que conversar. Si vas pasando, ¿verdad? Etapa siguiente, nivel, ¿en qué nivel vas? Pero si todavía estás ahí luchando con el, no sé, con una cosa muy simple, no sé, lo que sea. ¿No? ¿Para qué le voy a decir? Para que no se sientan mal. Pero si estás luchando todavía con una cosita mínima, hay que hablar, ¿verdad que sí? Amén. Ni palabras deshonestas. Todo eso es lo contrario a lo que, o sea, un cristiano que imita y es así, no es un cristiano que está imitando a Cristo, ¿verdad? Eso tiene que tenerlo usted claro. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. ¿Qué será truhanerías? Mira, aquí yo busqué, como decía nuestro hermano, yo busqué acá en la traducción al lenguaje actual, este pedacito, nada más el versículo este, dice, no digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades. O sea, los cristianos no tenemos que andar con el doble sentido, por ejemplo. Es chistoso, ¿verdad? Yo me he reído alguna vez, ¿verdad? Son cosas chistosas. Pero es algo que no glorifica al Señor, ¿verdad? Ay, qué fome. La palabra lo dice, yo le voy a hacer caso a la palabra, ¿verdad? No hablen vulgaridades, ¿verdad? Esto no te identifica como un cristiano. Si tú andas en tu trabajo hablando vulgaridades, la gente que está a tu alrededor nunca te va a identificar como cristiano. Y cuando esa persona, tu compañero, tenga un problema, una situación difícil, y tú le digas así como que, me voy a poner el traje del domingo, ¿verdad? Querido compañero de trabajo, vengo delante de ti para darte una palabra del Señor. Sale, para allá te va a hacer así tu compañero. Se va a reír. ¿En serio que tú vayas a la iglesia? No te puedo creer. Identidad no significa que tú andes con el monito, la pirañita en tu auto, que andes con los letreritos, que, ¿verdad? Que Jesús es mi copiloto, que esta casa es del Señor, que no, no, ¿verdad? Se trata de que en tu vida la gente vea a Jesús, ¿sí? Había un testimonio de unos niñitos en la escuela dominical que se lo he contado, pero se los recuerdo, que la maestra comenzó a contarle a los niños una historia de Jesús. Y comenzaban me imagino a Lucas, yo ahí que estaba en la clase, ¿verdad? Y la maestra empieza a contar las historias de Jesús, ¿verdad? Y el Lucas le dice, maestra, maestra, ese caballero vive al lado, es mi vecino, el de Jesús es mi vecino, ¿verdad? Y la maestra de la escuela dominical le dice, ya, sí, tranquilo. Y le insiste, ¿verdad? Es mi vecino, el Luquita le dice, es mi vecino. Y, y ya la profesora, que era como media copuchenta, le dice, se va con la mamá y le dice, ¿sabe qué? Su hijo me dice que su vecino es Jesús y yo no sé cómo explicárselo. Entonces la mamá entiende y dice, ¿sabe lo que pasa? Es que mi vecino es cristiano. Entonces cuando la maestra dio todas las descripciones de Jesús, ese niño se imaginó ¿a quién? Al vecino. Lo identificó con ese personaje. Qué diría tu vecino de ti? ¿Quién eres tú, verdad? Una gran pregunta. Entonces dice, no digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades. Y continúa el texto, dice que no convienen, sino antes bien
acciones de gracia. O sea, eso es lo que tenemos que imitar. Si queremos identificarnos con el Señor, somos imitadores, que haya acciones de gracia en tu boca. A veces hay mucha queja en nuestras bocas. En serio, mucha queja. Debería haber más agradecimiento al Señor. Hay una alabanza que cantamos que dice, cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo, ¿verdad? Misericordia ha tenido conmigo. Pregunta para ustedes, ¿qué ha hecho más Dios? ¿Ha hecho más bondades o te ha probado más? ¿Sí? Las pruebas son específicas, ¿verdad? Para nuestro beneficio, pero más nos bendice Dios. Entonces, qué debería abundar más en nuestra boca? Acciones de gracia. ¿Por qué no hay acciones de gracia en nuestra boca? Porque tenemos mala memoria y no hacemos caso de lo que dice el salmista. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Usted debería levantar, eso debería marcarlo ahí en su pieza, ¿verdad? Para que, no sé, busque para dónde se levanta usted y ponga esa, y mándalo a imprimir grande, así, abre el ojo y no te olvides de ninguno. Y ahí en el momento que usted despertó, dele gracia al Señor, ¿verdad? Y comienza a vivir una vida agradecido. ¿Sabe que la mayoría de la gente que vive en depresión, que vive en una vida triste, muchas veces es porque solamente se enfocan en su problema o en esa necesidad, pero se olvidan de todas las veces que Dios te ha librado, ¿verdad? De tantas cosas que tú ni has sabido, ni has sabido. En una oportunidad íbamos con mi hija, con Moncita, era chiquitita, ¿verdad? Y había rayado ella un sillón, ¿verdad? De cuero, en un lugar que arrendábamos nosotros, amoblado, teníamos la escuela de música. Entonces, lo rayó con lápiz azul y mi esposa decía, ay, y tratamos de sacarlo y era peor, ¿verdad? Y en Providencia día sábado llamamos a la gente, ¿verdad? Expertos en sacar manchas. Buenas tardes, somos los mejores quitamanchas de todo Santiago y Providencia. ¿En qué le puedo ayudar? Y mi hija rayó un sillón, ¿verdad? De cuero con lápiz, pasta. Ah, ni un problema, lo podemos sacar, siempre y cuando no sea la tinta azul. Era azul, ¿verdad? La negra se podía, pero el azul no se podía. Y bueno, créanme que lo tuvimos que pagar ese sillón, ¿verdad? Lo tuvimos que comprar. ¿Y sabe lo que sucedió? Cuando nos íbamos de regreso a nuestra casa, amargados, ¿verdad? Porque a nadie le gusta comprar un sillón, ¿verdad? Igual nos quedamos con ese sillón. Y después se le borró con la fricción de tanto sentarse, qué sé yo. Pero ¿sabes lo que sucedió? Lo que sucedió fue que cuando íbamos de regreso a nuestra casa, así enojados ya tal vez por la situación, ¿verdad? Íbamos por Avenida Mata, doblando por esta calle que está por el costado del Cruípico, ¿verdad? Para doblar hacia la Autopista del Sol. Y yo digo, o mi esposa, ya ni sé quién dijo, pero dijimos algo así como, yo ya no sé qué más malo nos podría pasar, ¿verdad? Y siempre uno muere por la boca, ¿verdad? Y, y vamos llegando a la esquina y me empieza a dar va a cambiar a rojo, ¿verdad? Y estaban los carabineros ahí, ¿verdad? Todo. Y yo siempre soy bien respetuoso y no paso, ¿verdad? Si se va a cambiar, prefiero esperar. Pero ese día, por alguna razón, iba tan enojado, ¿verdad? Aceleré la cuestión del auto y paso con amarilla, ¿verdad? Y doblo. Y si yo me hubiese estacionado, lo único que yo miré, si me hubiese estacionado para esperar nuevamente la flecha para doblar, lo único que yo miro escucho un ruido fuertísimo, miro por el retrovisor y con mi esposa lo único que vimos era que voló un capó de un auto, unas cosas así, pa, 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 ¿verdad? Y yo estaba diciendo, no sé qué más nos podría pasar, así como en esa secuencia, ¿verdad? Bueno, podríamos haber muerto porque nuestra hija iba atrás. El auto quedó pero mal, o sea, se veía mal. El auto que tomó el lugar donde estábamos nosotros. Y nos quedamos callados. Y nos quedamos con un sillón. Y después dijimos, "Pues, no es tan malo el sillón, ¿verdad? Todas las cosas nos ayudan para bien, aleluya, gloria." Claro, ahí uno te pones muy cristiano. Pero cuando no entendemos que vivimos una vida en donde Dios está tratando constantemente con nosotros y olvidamos nuestra identidad en el Señor, lo pasamos mal, ¿verdad? Porque con el mismo gozo que después pudimos decir, todas las cosas nos ayudan para bien, pudimos haber vivido esa situación que nos dolió en el momento. Pero somos afanados.
Entonces dice que, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario, y ahí comienza a darle nuevamente el Señor, o inmundo, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. O sea, nadie que venga con una falsa identificación te engañe. Falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, que hoy día está por doquier. Que nadie te engañe. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sabías tú que hay una bendición de parte de Dios para tu vida por la obediencia? Cada vez que tú te congregas, viene una bendición sobre tu vida por obediencia, ¿verdad? Y cuando no te congregas, no viene un castigo, sino que pierdes una bendición, ¿verdad? Entonces, la obediencia trae a tu vida bendición. Tu mejor adoración es la obediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. El versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, o sea, esa era tu identificación anterior, en tu antigua forma de vivir, eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Eso dice, ¿no? Tu identificación debe ser andad, mostrarte como hijos de luz. Y ahí dice entre paréntesis, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Hay un fruto en el Espíritu, ¿verdad? No es que tú andes iluminado. Está hablando de cosas manifiestas, cosas concretas, ¿verdad? Y esas cosas concretas se van a manifestar cuando venga el momento donde hay que manifestarlo, ¿no? Si tú eres enojón o enojona, ¿cuándo puedes manifestar que estás cambiando? Cuando seas confrontado a una situación que a lo mejor explotarías, ¿verdad? Y te transformas, te toma en demonio de Tasmania, ¿verdad? Y no hay quien te pare. Entonces, ahí es donde nosotros debemos mostrar estos cambios de parte del Señor, hermano. ¿Sí? Podríamos anotarlo y todo lo que queremos hacer para el Señor, pero la identidad es lo que se ve, ¿verdad? Lo visual, lo concreto, ¿verdad? Dice versículo 2:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, a veces viene el pecado, la tentación a tu vida y ni siquiera lo reprendemos. Nos quedamos ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Y no queremos que eso se vaya. Recuerda que el pecado es agradable a tu carne, ¿o no? Amén, pues verdad que sí. Y nunca he visto que un curadito tome por... ¿Ah? No toma porque no le gusta esta cosa que es mala, me la voy a tomar igual. Le gusta, ¿verdad? Lo mismo la droga, lo mismo cualquier pecado el que tú quieras. Incluso el mentiroso disfruta mentir. Yo he conocido a gente que dice, no, y entonces yo le dije, no, ¿sabe qué? Y unas mentiras tremendas, ¿verdad? Y lo disfrutan, no, si yo soy vivo. Y después, no, si el Señor dice, ayúdate que yo te ayude. Y empiezan a hacer una cosa, pero... Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. O sea, cosas concretas. Lo bueno o lo malo, tiene que salir a la luz. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Si tú tienes a Cristo en tu vida, este pasaje tiene sentido. Porque la luz de Cristo manifiesta en tu vida ¿qué cosa? El pecado. Eso quiere decir esto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Y ahí está el Señor iluminando tu vida, exponiéndote, ¿verdad? Para que tú saques de tu vida lo que tienes que sacar. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, ¿verdad? Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Todo esto es algo espiritual, ¿verdad? No está hablando de dormirse de
de cerrar los ojos. No está hablando de los muertos que están debajo tierra, ¿verdad? Ni está hablando que Jesús anda con una lámpara, ¿verdad? Tiene que ver con algo espiritual. Entonces dice después, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Necios significa tontos, ¿verdad? No como necios, sino como sabios. ¿Cómo debemos andar los cristianos? Como sabios. ¿Qué es mejor? Dios te ha dado esa capacidad, hermano, para poder discernir, para tomar buenas decisiones en tu vida. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántos desaprovechamos el tiempo? Muchas veces, ¿verdad? Y ahí estamos. Ah, ah, oh, la Shakira, la canción que, ¿verdad? No sé, dije, ¿por qué estoy viendo yo esta cosa? Y perdemos el tiempo en estupideces, ¿verdad? Y el pastel de la princesa Diana que lo van a rifar, no sé qué, ¿verdad? Porque tiene fruto, lo leyó, ¿no? Y perdemos el tiempo en cosas. Se lo digo porque me ha pasado, ¿verdad? Y no reacciono, ¿verdad? Y a veces digo, Señor, no he tenido tiempo para leer tu palabra y soy pastor, ¿verdad? Y la princesa Diana, a ver, y busco por Google, ¿verdad? Frutos confitados. No sé cómo era lo que tenía. Imagen del pedazo de torta de la princesa Lady Di. Y comienzo a perder el tiempo, ¿verdad? Dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, hoy día no hay tiempo que perder. No significa que usted ya no vea nada, ¿verdad? Pero hay cosas que no sirven de ni una cosa, ¿verdad? Por último, si leyó harto la Biblia, ya, bueno, vea lo que quiera, ¿verdad? Pero no desaprovechemos el tiempo. Ese es el llamado, ¿verdad? Se lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice, tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Más fuerte la traducción al lenguaje actual, ¿verdad? Bueno, continúo en la traducción al lenguaje actual. Dice, aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Y a veces estamos perdiendo mucho el tiempo, hermanos, porque se nos olvida nuestra identidad en el Señor. Se nos olvida a veces que somos cristianos y estamos como la vecina copuchenta, ¿verdad? Que se ve todos los programas de la farándula, ¿verdad? Y no se lo pierde ni uno. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Este es el texto que dice, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Pero esto es una frase, una traducción mucho más fácil de entender. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Cuando se reúnan, o sea, cuando se junten los hermanos, no peleen a otros, ¿verdad? ¿Qué dice acá? Canten salmos. Cantemos, hola hermano, qué bueno que viniste, cantemos un salmo, ¿verdad? Canten himnos, canciones espirituales, alaben a Dios, el Padre de todo corazón, y denle siempre gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero a veces nos juntamos y perdemos el tiempo entre los mismos cristianos, ¿verdad? En vez de hablar de las cosas del Señor, hablamos de que la Kenita es numeróloga ahora, ¿verdad? Entonces, no perdamos el tiempo, hermano. Hablemos cosas que aprovechan a nuestras vidas, ¿verdad? En serio que sí. En serio que sí. Esto le va a hacer bien a su vida, ¿verdad? Usted va a andar más tranquilo. ¿En dónde quedé yo? Himno y canciones alaben a Dios, el Padre de todo corazón, y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después el versículo 21 dice, ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a otros.
los unos a otros, en todo índole de cosas, ¿verdad? Las esposas deben sujetarse a los esposos, así como lo hacen con Cristo, ¿verdad? Porque a veces hay mujeres cristianas muy cristianas en la iglesia, ¿verdad? Sin mi pastor, pero en la casa son el diablo mismo, ¿verdad? Entonces, sujétense, ¿verdad? A sus esposos, así como lo hacen con Cristo. Porque el esposo, me gusta este texto, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Recuerde que cabeza, ¿qué significa? Que dirige, ¿verdad? Que toma decisiones, ¿verdad? No es el que impone. Em, por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Hay una condición, ¿verdad? No hay que ser machista porque hay que entender esto bien. Bueno, el siguiente lo voy a saltar. No, mejor lo leemos. Dice, los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Y tenemos un tremendo desafío los hermanos, ¿verdad que sí? Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa. O sea, Dios te escogió a ti como regalo para Él mismo. Mira qué hermoso esto. Es hermoso, ¿no? Amén. O sea, y usted dice, nadie me quiere, ¿verdad? No sé qué es de mi vida, no tengo una identidad. Mira, acá lo que está diciendo. Entonces, ¿a dónde quedé yo? Cristo, el 27, Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga y sin una sola mancha, ni nada parecido. Eso somos nosotros para el Señor. Así nos quiere el Señor, ¿verdad? Alguna vez cuando tú eras soltero o soltera, tú decías cómo querías a tu esposo o a tu esposa, cómo te lo imaginabas, ¿verdad? Expectativa versus realidad. Pero uno tenía conceptos, ¿verdad? Algunas veces medios extremos, ¿verdad? Porque tu esposo no iba a llegar en un caballo blanco a decirte, sube, ¿verdad? Y cabalguemos juntos. No, ¿verdad? Pero habían cosas que esperabas. Bueno, Jesús espera una iglesia sin mancha ni arruga, una iglesia santa. Y por ella murió. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Mire, lo alimenta y lo cuida, ¿verdad? Hay que, las dos cosas. Del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia, en realidad cada uno de nosotros forma parte de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. La Biblia dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Esta es una verdad muy grande y yo la uso para hablar de Cristo y de la iglesia. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de a sí mismo. Y la esposa debe respetar a su esposo. Son las palabras del apóstol, ¿verdad? Nuestra identidad como cristiano debe acompañarnos, ¿verdad? Tu vida cristiana debe estar presente en todo momento, ¿verdad? En todo lugar, en toda situación. Si alguien te ofrece algo que no es debido, como dicen por ahí, una movida, ¿verdad? ¿Has visto, escuchado esa frase, verdad? A veces pasan por acá, a ver, ya no pasan, pero porque siempre les pido rebaja. Antes pasa la gente, ¿verdad? Y dice, tengo una movida, ¿verdad? Antes pasaba, pastor, tengo una movida imagínese, pastor, tengo una movida no sé, de lo que sea. Piense usted lo que quiera. Los cristianos no tenemos que andar en la movida, ¿verdad? Llegará el momento que tendremos el recurso para hacer eso, ¿verdad? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Yo conocí una persona en algún momento que, se lo he contado también, un chico que conocimos, que él cuando conoció al Señor, un día nos invitó a su casa y estábamos hablando de las cosas del Señor, ¿verdad? En su casa. Nos había invitado, ¿verdad? Porque se había cambiado de casa. Y de repente se pone a llorar, se pone muy mal. Y nosotros lo quedamos mirando así como, ¿qué te pasó?
Y por el tema que estábamos hablando, por alguna razón el Señor lo llevó a reflexionar y a darse cuenta que todo lo que tenía en su casa, desde su mueble hasta su perro, eran movidos. Y lloraba. ¿Y sabe lo que pasó? Que oramos y su casa crujía. Era como extraño, ¿verdad? ¿Y sabe lo que hizo este chico? Botó todo lo que, lo que era movido. Porque eso trae maldición a tu casa. Y qué terrible, ¿no? Entonces, y él reflexionaba en esto, ¿verdad? Y le dijimos, ¿dónde los vas a botar para ir a buscar? Pero en serio que fue muy fuerte y chocante para él porque eran muchas cosas y de verdad que se deshizo de muchas, ¿verdad? Y él decía que incluso él se compraba zapatillas, ¿verdad? Caras, y eso tenía, no sé, por ejemplo, 3 meses de garantía, ¿verdad? Y después iba y le hacía una cuestioncita, después iba para allá y hacía el show, ¿verdad? De la cosa, y él traía las zapatillas nuevas, ¿verdad? Y siempre estaba haciendo algo para beneficio de él, claro, se beneficiaba, pero Dios no estaba ahí, ¿verdad? No había una identidad cristiana que lo acompañara en todo lugar, ¿verdad? Daba vuelta la chapita. Entonces, un cristiano verdadero se identifica todo el tiempo como un cristiano verdadero. ¿Sabías tú que Jesús está contigo en todo momento? ¿Sabías tú eso, no? Claro que sí. Por eso debemos ser cuidadosos de que todo lo que consigamos debemos hacerlo como corresponde, ¿verdad? No alteres tu documentación, si vas a ir a un banco, no, hazlo todo conforme a lo que corresponde, para que te vaya bien, ¿verdad? Para que disfrutes lo que tienes. Vivir una vida cristiana con una identidad conocida es un gran desafío. Y que te conozca Dios, ¿verdad? En las redes sociales vemos como muchas personas que dicen ser cristianos viven una vida que no tiene con el, nada que ver con el mundo cristiano, ¿verdad? Más bien con el mundo de afuera. Y uno dice, wow, qué terrible, ¿verdad? Qué tremendo. Estamos hablando de gente que puede tener cargos dentro de una iglesia, ¿verdad? Años, ¿verdad? Y tremendo lo que ahí sucede, ¿verdad? Acá hay una pregunta para continuar con esta enseñanza. ¿De qué forma te impacta eh, la identidad del Evangelio? ¿De qué forma? El Evangelio es una buena noticia de salvación, ¿verdad? ¿Cuál es la buena noticia? Jesús vino a esta tierra a morir en nuestro lugar para reconciliarnos con el Padre, ¿verdad? Y ahí hay un mensaje que es el mensaje del arrepentimiento, que es para todo cristiano. Probablemente un día alguien te habló a ti lo que Cristo hizo por ti en la cruz, ¿te acuerdas o no? Cuando alguien te habló, no sé quién habrá sido, tu vecino, tu amigo, tu tío, no sé, alguien te habló de Cristo, ¿verdad? Que Cristo murió por ti en la cruz. ¿Y eso qué te pasó a ti? Te impactó, ¿verdad? Los más llorones, ¿verdad? Lloramos, ¿verdad? Luis, lloraste, ¿sabes o no? Lloraste, ¿verdad? Yo también lloré harto, ¿verdad? Lloraba así como, era como que, porque yo era súper tímido, ¿verdad? Lo hice eso con su hermana, me acuerdo, en su casa, me acuerdo, ¿se acuerda, no? Fue un día miércoles, pregúntele la fecha porque yo no me acuerdo. La Lela se llama ella, ¿no? Y yo me acuerdo que el pastor nos hizo pasar adelante, ¿verdad? Y mi papá le había dicho, yo le escuché de arriba, digo, este viejo. Porque mi papá le dijo, pastor, yo estoy preocupado porque quiero que Rubén reciba al Señor, porque me conocía, ¿verdad? Y yo tenía que tocar el tecladito. Así que el pastor, me acuerdo que como era más viejito, me la tiró de una, ¿verdad? Rubén, ¿quieres tú convertirte en un cristiano y dejar de fingir? Y yo así, ¿verdad? Y yo miré a mi papá así con odio, así, rayos, ¿verdad? Porque yo no quería pasar adelante. Y pasó también la hermana, ¿verdad? De nuestra hermana Luisa, hija también de nuestra hermana Sonia.
Y pasó ese día, ¿verdad? Y pasamos los dos ahí, ¿verdad? Estábamos los dos súper nerviosos, ¿verdad? Y nos hicieron repetir la oración. Y cuando yo empiezo a repetir la oración, comienzo a tomarle el peso de mis palabras, ¿verdad? Y comienzo a sentir que Dios me estaba convenciendo del pecado. Y cuando termino las últimas palabras, yo nunca lloraba delante de nadie, pero ese día era como que el llanto me salía así como, "Uah", ¿verdad? Y lloraba, ¿verdad? Lloraba y lloraba. ¿Verdad? Y después me dieron más agua para que siguiera llorando, ¿verdad? Y eso me clavó fuerte ahí en el corazón, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que me impactó el Evangelio, ¿verdad? Que Cristo había muerto, Jesús murió por mí en la cruz y podía limpiarme el Señor de mis pecados. Tú ya conoces tal vez todo este mensaje, ¿verdad? Hermoso. Seguramente ese día hiciste esa oración, ¿verdad? Pasaste delante, te llenaste de fe, te sentiste mejor cuando te fuiste a tu casa. La pregunta es, ¿qué pasó después? Cuando ya se secaron las lágrimas, se deshincharon los ojos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasó de eso? ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso, verdad? ¿Qué cambios vinieron en tu vida diaria, verdad? No me digas que comenzaste a ir a la iglesia, porque eso no es ni un gran cambio, ¿verdad? O sea, sí es válido, pero ¿qué pasó allá afuera? Eso es mejor, ¿verdad? ¿En qué etapa espiritual estás hoy día? ¿Vives en el espíritu y con un pésimo testimonio allá afuera? Bueno, eso es como lo que le pasaba a los corintios, ¿verdad? En el espíritu, con lenguas, ¿verdad? Profecía, pero habían cosas bien complicadas. Otra opción es, vives en el espíritu mostrando a Cristo con los que te rodean, ¿verdad? Tú sales, ¿verdad? Y la gente ve en ti a Cristo, ¿verdad? Vecina, quiero pedirle que ore por mí, ¿verdad? Porque yo veo que usted tiene fe, veo que usted es así con sus hijos, es así con su esposo, ¿verdad? Quiero contarle algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que la gente ve en ti? ¿Cómo te identifica la gente? ¿Cómo estás hoy? Pasando tal vez un momento difícil en tu vida espiritual, pero confiando en que en el Señor y te mantienes aún en la integridad, a pesar de que las fuerzas se mantienen débiles. También podría ser una situación. Podrías también estar pasando el mismo momento difícil en tu vida espiritual, pero te quedaste en el camino y ya no eres íntegro en tu vida delante de Dios. Ya como que ya me relajé, ¿verdad? Como decimos en Chile, tiré la toalla, ¿verdad? Ah, ¿qué tanta cuestión? Si me arrepiento antes de morirme, por último. Y comienza la gente a pensar eso. En una oportunidad el Señor me mostraba algo em, y resumido era que la gente hoy día está convenciéndose, que muchos cristianos se están convenciendo de darle rienda suelta a su vida, ¿verdad? Y total, cuando venga el Señor, si me quedo, no acepto la marca y para arriba, ¿verdad? Y hay gente que piensa eso. Pero el Señor me mostraba un poco entendiendo que no es tan fácil, ¿verdad? No va a mostrar eso en detalle, pero hay mucha gente que hoy día está convencida de eso. Bueno, si viene el Señor, no importa, total. No acepto la marca, ¿verdad? Me hago mi huerto de cosas, ¿verdad? Y, ay, Señor. Que nos ayude el Señor, ¿verdad? Simplemente también una situación espiritual que puedas estar viviendo hoy día, simplemente te alejaste de Dios y ya ni ganas tienes de volver eh, nada, ¿verdad? O sea, ojalá que ni me llamen, ¿verdad? O tal vez ni siquiera sabes en qué etapa estás. Bueno, al recordar o leer el Evangelio de la salvación, esto debe seguir causando el mismo impacto que causó en tu vida el día que llegó Cristo a tu vida. Porque tomamos un paño, literalmente, y lo empezamos a pasar por delante de la cruz de Cristo espiritualmente, y le sacamos toda la sangre, ¿verdad? Limpiamos al Jesús de la cruz, le sacamos y lo ponemos ahí como bonito, ¿verdad? Como esas imágenes que muchas veces vemos ahí en los templos católicos, ¿verdad? Donde hay un Jesús que está casi posando, ¿verdad? Como que estuviera bien. Y sacamos todo ese sacrificio y ya no lo valoramos. Cada gota del Señor es la cruz de sangre por nosotros.
¿verdad? Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene hoy día ese evangelio, esa buena noticia, ¿verdad? ¿Qué sigue causando en tu vida? Porque si no, solamente fue una emoción. Y las emociones se las lleva el viento, ¿verdad? ¿Por qué fracasan las parejas? ¿Por qué fracasan los matrimonios hoy día? Porque es pura emoción. Porque en el matrimonio sí que tenemos problemas, ¿o no, hermano? ¿Sí o no? No se atreven ni a decirlo. Hermana, a ver, el matrimonio es difícil, ¿verdad, hermana? Amén. Mire la hermana. Gracias, Señor, dice la hermana. Ven pronto, Señor. Pero ¿qué produce en ti? ¿Qué produce en ti el sacrificio de Cristo en tu vida? Por ti. ¿Sigue causando lo mismo o es que ya lo asimilaste tanto? Es que ya... Cuando adoramos al Señor y comenzamos a reflexionar en lo que Cristo hizo por nosotros, simplemente debería llevarnos esto a la adoración, Señor. ¿Cómo podría yo pagar tanto amor? ¿Cómo, Señor? ¿Qué podría hacer? Gracias, Señor, porque me salvaste y es por fe, porque no tengo nada, no hay nada de valor que pudiese comprar esto tan hermoso que tú diste por mí, Señor, esta salvación tan grande. Gracias, Señor, porque estás tomando el control de mi familia. Gracias, Señor, porque tú estás obrando en mi vida. Gracias, Señor, porque estas palabras me duelen, me confrontan, pero sé que son de ti y quieres hacer una obra en mi vida. Entonces comenzamos a recordar el Evangelio y si no tenemos una identidad vigente, validada, ¿verdad? Ahí en línea, entonces puede pasar alguien a contarte la dramatización, puedes ver la pasión de Cristo y no te pasa nada, ¿verdad? Con cabritas, ¿verdad? Ketchup, ¿verdad? Y no te pasa nada. Pero así estamos muchos cristianos. Entonces es algo que debe hoy día llegar a tu corazón, tu identidad en el Señor, hermanos. Es algo que te tiene que mover la fibra, ¿verdad? Del Señor. Y eso es, a veces tú dices, pero ¿por qué me desanimo tanto? ¿Pero por qué me pasa? Porque olvidas tu identidad en Cristo, olvidas lo que Cristo hizo por ti, olvidas parecerte al Jesús de la Biblia, olvidamos parecernos al Jesús de la Biblia. Lamentablemente los cristianos pasamos por muchos periodos en donde se nos olvida casi por completo nuestra identidad en el Señor. Por los afanes, por los problemas de la vida diaria y del pecado, que en general nos lleva a olvidar algo tan grande, ¿verdad? Como nuestra identidad en Cristo. A pesar que jamás salgo de mi casa sin mis documentos que me identifican, a veces salimos de casa sin nuestra identidad de hijos de Dios. ¿Se le ha quedado alguna vez el carnet en su casa? Probablemente muy pocas veces, pero poquitas. Siempre sale usted con el carnet. Pues el celular ni qué decir, ¿verdad? Ese va primero. Pero siempre estamos preocupados de llevar los documentos, ¿verdad? De estar identificados, por si acaso, pero no estamos tan preocupados por ir con nuestra identificación como cristianos, ¿verdad? Nunca debemos olvidar quiénes somos, porque somos, allá afuera, somos nosotros representantes del reino de Dios, ¿verdad? Usted es un representante, ¿verdad? Ahí va usted. Hola vecino, ¿cómo está? ¿Cómo tiene las papas, verdad? Y usted está comprando, ¿verdad? Y usted está representando a Dios, porque esa gente lo está mirando a usted, ¿verdad? Tu jefe, tu vecino, tu amigo, todo, ¿verdad? Hasta el que te tiene mala. Por eso es tan importante que recordemos con la razón, o sea, con el entendimiento, quiénes somos. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, presentéis, mostrar, en sacrificio vivo, el cuerpo, ¿verdad? La carne y todas sus pasiones, pero ahora delante del Señor como un sacrificio vivo, ¿verdad? Agradable a Dios. Una cosa es sacrificio y que sea agradable. Sacrificio vivo, agradable a Dios. Y todo esto dice que es vuestro culto racional. O sea, lo que tú haces en tu vida diaria tiene que pasar por tu cerebro. O si no, usted va a andar así como haciendo todo lo que el otro hace, ¿verdad?
Y si el otro aplaude, usted aplaude. Y si el otro salta, usted salta, ¿verdad? Y si el otro no sé qué, tiene que haber un culto racional y su vida tiene que manifestar, nuestra vida tiene que manifestar a Jesús. Para que nunca te olvides quién eres, llena tu mente del pensamiento que proviene del Señor, ¿verdad? Y desecha todo lo malo. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, lo demás, sáquelo. ¿Se acuerda que leíamos otro texto que no pierda el tiempo, verdad? Pero acá hay cosas en las cuales usted puede pensar para que llene su mente, hermanos. Las redes sociales están destruyendo nuestras mentes porque nos están llenando de pura cosa que nos hace perder el tiempo. A lo mejor no es ni malo. No digo que todo lo que sale ahí es malo, hay cosas que son entretenidas, bonito el dibujito, la palomita que voló, ¿verdad? Que no sé qué, bonito. Pero te quita el tiempo que tú podrías dedicarle a Dios. Entonces dedícale tiempo a Dios y luego ves la palomita que vuela, que va por ahí, no sé dónde, ¿verdad? Y lo que quieras. Pero acá dice lo que debemos pensar. Todo cristiano es un impostor de identidad. Todo cristiano es un impostor de identidad. Y se lo explico, ¿verdad? Porque a lo mejor dice, ¿qué? Me voy de la iglesia. En la vida diaria dijimos que alguien que suplante la identidad de otro, eso es un delito. ¿Se acuerda? Dijimos al principio. Sin embargo, los cristianos somos llamados a usar la identidad de otro. ¿Quién es ese otro? De Cristo, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar la identidad de Cristo, ¿verdad? La palabra cristiano, que lo vamos a aprender la próxima semana, se le llama cristianos, a los seguidores de Cristo, a los discípulos, la primera vez en Antioquía, ¿verdad? Ahí se les comienza a llamar cristiano. Y eso era, era un sobrenombre despectivo, ¿verdad? Cristiano, era Cristos, Cristo significa ungido, y nanos significa en el griego pequeños. Cristianos, ¿verdad? Pequeños Cristos, pequeños ungidos. Era como cristianillos, ¿verdad? Entonces era algo despectivo, pero que en realidad eran como réplicas de Cristo, ¿verdad? Del Jesús. Eso era como, ahí vienen los cristitos chiquititos, ¿verdad? Y esa frase burlesca a los cristianos les gustó, porque tenía mucho que ver con la palabra. No podemos compararnos a la grandeza del Señor, pero debemos ser pequeños Cristo donde quiera que vayamos, ¿verdad? Todo cristiano es un impostor de identidad porque utilizamos la identidad de Cristo. Primero que Cristo brille, nosotros menguamos y el primero que está ahí es que la gente vea a Cristo en nuestra vida. Que cuando tú te presentes, la gente vea a Cristo en tu vida y no tanto a ti, ¿verdad? El yo, ¿verdad? La Biblia nos invita a ser imitadores, sed como Él, ¿verdad? Que la gente vea al Señor en nuestras vidas. Nuestros hijos y nuestra familia, primeramente, ¿verdad? Deben ver a Cristo en nuestra vida y esto es un tremendo desafío para nosotros, ¿verdad? Amén que sí. Amén. Gálatas 6, no era Gálatas. ¿Cuál era el texto? Aquí me equivoqué, era Gálatas 2, Luis. Gálatas 2, que yo le puse de 20, pero era 2. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo. Dice, mas Cristo vive en mí. Identificación de Cristo, ¿verdad? Ya no soy yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que hago en mi vida cotidiana, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que Dios me dice que tengo que hacer. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te das cuenta de eso? Y ya para terminar, vivo como un hijo de Dios, pero ahora identificado. Cuenta la historia de una mujer que era heredera de una gran fortuna, pero vivía en las calles como una mendiga. ¿Lo repito? Una mujer dueña de una gran fortuna por una herencia, pero ella vivía en las calles como una mendiga bajo un puente. Son muchos los cristianos
que conocen las promesas de Cristo en sus vidas y su herencia en el reino de Dios. Sin embargo, prefieren vivir sus días en esta tierra como mendigos espirituales. ¿Tengo o no tengo razón? Claro que sí, hermanos. ¿Cuántas veces te has visto enfrentando situaciones en tu vida con tus propias fuerzas y no considerando las cosas del Señor, las promesas del Señor? Por eso dice la palabra, no es con fuerza, no es con tus fuerzas. Tenemos una tremenda herencia en el Señor, tenemos facultades, autoridad espiritual que Dios nos ha dado que no queremos utilizar. Los padres no están orando por sus hijos, no están utilizando la autoridad espiritual que Dios les ha dado, nos ha dado Dios como padres, y la delegamos a la profesora del colegio, se la delegamos al amiguito, a la amiguita, ¿verdad? Al youtuber, al que sea, ¿verdad? Entonces, Dios te ha dado una herencia y Dios te ha dado una identidad y Dios te ha facultado de cosas que tú puedes hacer, pero no los estás usando simplemente porque todavía no logras identificarte como un hijo del Señor, y lo eres probablemente. Pero debes comenzar a usar anda a validar esa cédula, ¿verdad? Para que esté en línea, ¿verdad? Si es que se desincronizó. Es tiempo que vuelvas a casa y vivas como un ciudadano, como un heredero del reino de Dios. ¿Sabías eso? Tienes que vivir así. Comienzas a vivir confiando en el Señor, porque vamos a tener momentos difíciles en la semana, en el año, lo que venga, pero debemos comenzar a vivir confiando en el Señor. Yo veía a mi mamá todo este tiempo, que más encima se demoraron tanto en darle esa respuesta, ¿verdad? Y le dicen, señora, ¿sabe lo que pasa? Que usted probablemente no sé qué, y le hacen un examen, le dicen, no, salió malo, tiene que hacerse el otro, no sé qué, porque había un cáncer, probablemente, ¿verdad? Según ese examen, según la imagen. Y yo veía a mi mamá tranquila, ¿verdad? Confiando en el Señor. Y se reía, ¿verdad? A mi suegra también lo mismo, ¿verdad? Internamente hay momentos difíciles, ¿verdad? Pero confiamos en el Señor y luego vemos la respuesta del Señor, ¿verdad que sí? Entonces, aprendamos a vivir sabiendo quién somos, con la identidad, ¿verdad? Tu identidad cristiana no depende de las circunstancias, porque eres un hijo de Dios en todo tiempo y Dios dijo que nunca nos dejará y nunca nos desamparará. No importa la situación, cual sea, nunca jamás el Señor te desamparará. Primera de Pedro capítulo 2:9 dice, más vosotros sois un linaje escogido. O sea, no es cualquier cosa, ¿verdad? Nosotros, la iglesia del Señor, somos un linaje escogido. Esto quiero, ¿verdad? Eres un linaje escogido. Eres un real sacerdocio. No eres un sacerdote nada más, eres un real sacerdocio, ¿verdad? Eres una nación espiritual ahora santa, porque antiguamente eran los judíos, ¿verdad? Pero ahora eres un pueblo adquirido. Mira, dice una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Dios pagó con su vida para comprarte, para hacerte parte de su reino. Eso te debería, ¿verdad? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes, las características, ¿verdad? De aquel, ¿quién será este aquel? Que os llamó de las tinieblas, donde estábamos, a su luz admirable. Para eso Dios te sacó, ¿verdad? De toda esa ceguera espiritual. Cuando andabas ahí atrás de los ídolos, cuando andabas haciendo rezos que no tenían ningún sentido, ¿verdad? Cuando tu fe no tenía ninguna base en nada del Señor, y el Señor te saca de esa oscuridad, te da la luz de Cristo para que brilles, ¿verdad? Para que anuncies ahora a los que te rodean las virtudes de Jesús, que tenemos un Dios de amor, que tenemos un Dios que quiere restaurar nuestra vida, que es un Señor y un Salvador. Eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? Esta misma versión en la TLA dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Tú eres de la familia de Dios, hermano. No eres de la reina Isabel. Tú eres de la familia de Dios. A veces te dice, hoy pensar que yo no tengo ni sangre ni celestita, ¿verdad? Pero eres de la familia de Dios.
Somos su familia. ¿Sabes lo que es de su familia? Los de confianza, ¿verdad? Los que entran, ¿verdad? Los que ahí, ¿verdad? Los que comen en la casa, ¿verdad? Pero ustedes son de la familia de Dios, son sacerdotes, pero al servicio del rey, dice esto, ¿verdad? Y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado. El Salmo 40 dice eso. Te sacó el Señor del lodo cenagoso. Y dice, y los hizo entrar en su luz maravillosa. Esto, hermano, es algo tremendo. ¿Cuántos millones de personas son en la Tierra? ¿7.000 millones? ¿Un poquito más? No sé, por ahí. Ya, póngale el 7.000, póngale 7.000. 7.000 millones. De esos 7.000 millones que hoy día pueden vivir en la Tierra, ¿sabes cuántos tienen la luz de Cristo? ¿Cuántos crees tú? Son muy pocos. Muy, pero muy pocos. Y tú y yo somos privilegiados, ¿o no? Claro que sí. Es que esto es tremendo, porque no cualquiera tiene en la tierra, y estamos hablando de los que están vivos ahora, porque si los contamos para atrás, son miles y miles y miles y miles de millones. Pero tú siéntete agradecido que Dios haya querido sacarte de ese lugar donde tú estabas. Y no desaproveches esta oportunidad que tienes de estar delante del Señor. Haz las cosas bien en rectitud, en integridad delante de Dios, para que la bendición de Dios siempre recaiga sobre ti. Dice, y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncia las maravillas que Dios ha hecho. Cuando los discípulos y las mujeres vieron que Jesús había resucitado, dijeron, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y se fueron sembrando la noticia, pero al que se le cruzara, ¿verdad? Había un caballero, Berlines, Jesús resucitó. Y pasó y otro que a lo mejor los quiere, salgan de aquí, Jesús resucitó, ¿verdad? No podemos callar lo que hemos visto y oído. No te puedes callar la boca, ¿verdad? Y si te la tapan, ahí no se le escribe, algo dicen, ¿verdad? Pero hay que compartir la palabra. Hay gente a tu alrededor que necesita escuchar ese mensaje. Hay gente que lo necesita. Y tú puedes ser luz en medio de esas personas. No desaproveches el tiempo. Ya no más hables de la Lady Di ni la Shakira, ni anda a hablarles del Señor. Siéntate ahí, ¿verdad? La hermana me contaba, y estaba esperando, una hermana me contaba acá, y estaba esperando que mi amiga decía, Señor, dame la oportunidad. Y de repente la amiga le dice, quiero que me cuentes de tu Jesús. Y la hermana, pero ¿qué le dijeron, verdad? Pero que tus reuniones, que tus juntas, que tus visitas, que lo que sea, sea con la intención de llevar el Evangelio de Cristo, hermanos. A veces decimos, ¿cuándo vamos a hacer una campaña para salir a predicar y la no sé qué, y el impacto? Y no sé? Hermano, que ojalá lo podamos hacer, pero si no, sale a predicar la palabra del Señor, no te quedes ahí. Hay hermanas acá en la iglesia, ¿verdad?, que van a visitar a los enfermos. Qué hermoso eso, ¿verdad? Hay oportunidades, ¿verdad? Donde poder ir a sembrar la palabra del Señor. Invita a tus vecinos, ¿verdad? Júntate con ellos y háblales del Señor. A tus amigos, ¿verdad? Invítalos a un asado, pero háblales del Señor, ¿verdad? Que hay una identificación en tu vida de que Cristo es tu Señor. El versículo 10 y termino, dice, nosotros en otro tiempo no, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ese eres tú, ese soy yo, identificados en el Señor. Amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie, despacito ahí, porque yo sé que duele pararse, ¿verdad? Bien, es tiempo de sincronizar nuestras identificaciones allá en el cielo. Entonces, debemos comenzar a validar esta identificación que a la vez está ahí como media, dice, ¿verdad? Pero falta algo, ¿verdad? ¿Qué tal si la validamos? Yo voy a ir a validar la mía, que es para el banco, ¿verdad? Pero
hoy día hablemos de lo espiritual, ¿verdad? Es tiempo de estar alineados, ¿verdad? Para que cuando estemos delante de Dios no te encuentres con una sorpresa, ¿verdad? Dios está hablando a nuestras vidas y Dios no lo hace en vano, Dios lo hace a tiempo. Amén. Amén. Vamos a orar. Quiero invitarte a que cierres tus ojitos ahí donde estás. Si estás ahí en casa también lo puedes hacer. Y vamos a orar delante del Señor para que Dios nos ayude. Señor, ayúdanos en esta tarde, Señor, de día domingo, que tú has hablado en nuestro corazón. Señor, nuestra identidad. Cuando te conocimos, Señor, nuestro corazón palpitaba en cada segundo por ti, Señor. No había momento en que nuestro pensamiento no estuvieras tú, Señor. Sin embargo, pasaron los días, pasaron las semanas, los años tal vez, y producto de muchas circunstancias, el afán, los pecados, Señor, tantas cosas, Señor, hemos olvidado nuestra identidad. Tú le decías, Señor, en la carta a las iglesias del Apocalipsis, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero también das la oportunidad, recuerda de dónde caíste y arrepiéntete. Señor, hoy día nosotros queremos confesar delante de ti, Señor, esta debilidad, Señor, que traemos en nuestras vidas, porque ya te conocemos, ya sabemos quién eres tú, Señor, conocemos tu palabra, pero tú nos dices, Señor, si me amáis, guarda mis mandamientos, mi palabra. Y, Señor, queremos hacerlo. Queremos estar completamente identificados contigo, Señor, con tu palabra, con tu forma, Señor. Queremos vivir como se vive en tu reino. Ayúdanos, Señor, porque es un tremendo desafío, Señor. Somos tan llevaderos, somos tan débiles, Señor, pero tu palabra también dice que tú nos has dado un espíritu de poder y de dominio propio. Señor, ayúdanos en este día para cambiar todas esas áreas que están en nuestra vida, que aún no te glorifican, Señor, esas áreas en donde aún no están identificadas completamente contigo. Señor, ayúdanos. Queremos salir a la calle, Señor, a enfrentar la vida diaria, la vida que tú nos permites vivir, y queremos que en ese lugar la gente pueda ver que somos distintos, Señor, al mundo, y no porque andemos diciendo ni cantando canciones cristianas, sino que lo vean en nuestro testimonio, Señor, en nuestra integridad. Señor, ayúdanos porque esto nos confronta en lo más íntimo de nuestra vida. Señor, tú puedes bendecirnos y nos puedes ayudar. Te pedimos, Señor, que nos levantes, Señor, que recordemos que somos el pueblo adquirido por ti, la nación santa, Señor, para anunciar las virtudes tuyas, Señor. Que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios que perdona, Señor, multitud de pecados. Señor, tú puedes hacerlo en nuestras vidas y puedes hacerlo en la vida de los que nos rodean. Señor, ayúdanos. Nos vamos a casa con esta bendición de tu palabra en nuestros corazones y queremos hacerlo, Señor. Queremos que esta semana esta palabra sea viva en nosotros y que no se cierre junto con esta Biblia, sino que esté ahora presente para vivirla en nuestro día a día. En el nombre de Jesús, Señor, nos identificamos contigo. Gracias, Padre. Queremos orar también en esta tarde. Nos llega una petición. Vamos a orar por el hermano de nuestro hermano Benjamín Montt. Él se llama Carlos Montt Ormazábal y tiene un diagnóstico que es un problema pulmonar. Esto es ahora, ¿no? Recién. Y dice que no puede respirar, lo llevan al hospital. Edad 68 años. Bueno, oremos al Señor, ¿verdad? Yo no soy médico. ¿Usted es médico? No, ¿verdad? Yo ni siquiera sé manejar las maquinitas de los hospitales. Pero yo sí puedo orar, ¿verdad? Yo también puedo orar. Así que oremos, ¿les parece? Levante sus manos ahí para que podamos orar por Carlos Montt, que está ahí camino al hospital, que no puede respirar. Señor, tú eres el dador de la vida, Señor, y tú tienes el control de nosotros, Padre. Amado Dios, Carlos te conoce, Señor. Él sabe de ti, Señor, y tú tienes razones por las cuales él hoy día puede estar viviendo esto, Señor, y estamos seguros, Señor, que tú le podrás fortalecer, Señor, y él podrá también aprender algo espiritual de toda esta situación. Señor, ahora nosotros oramos como iglesia tuya para que tú, que eres el dueño del oxígeno y el creador de los pulmones, Señor,
pueda él respirar, Señor, y estar bien, Padre. Estabilízalo, Señor, que comience a saturar sus pulmones, Señor, y que él pueda ver tu mano en su vida, Señor, porque milagroso y poderoso eres tú, Señor. Tú tienes autoridad incluso de llenar los pulmones de los que están muertos, Señor, y darles vida. Señor, oramos por Carlos, por su familia, por su esposa, por sus hijos, para que puedan ver tu mano, Señor, en este día, Señor. Por amor a tu nombre, Señor, proclamamos, Señor, misericordia y tu sanidad sobre su vida, Señor. Oramos como iglesia tuya, Señor, en esta mañana, Señor, y gracias, Padre, porque podemos confiar en ti. Señor, nosotros no sabemos nada de medicina, Padre, pero que podemos orar y eso es maravilloso, Señor, de poder descansar en ti. Bendícelo, Señor, y que tengamos buenas noticias en este día, Señor, sobre el estado de Carlos Montt Ormazábal, Señor, y este nombre está puesto delante tuyo, Señor, delante de tu trono, y en ti confiamos, Padre. Bendice también, Señor, a nuestros hermanos que están enfermitos, Señor. Sánales, Señor, dale fuerza, ayúdales, Señor, a cada uno. A los abuelitos, Señor, también bendíceles, fortaléceles y ayúdales, Señor, en todo. En el nombre de Jesús ya nos vamos a casa agradecidos de ti, amado Dios. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le vamos a